Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema en el curso de lenguaje, en el curso de plan lector, llamado la inferencia en los textos de humor. Nuestra competencia a trabajar es leer diversos tipos de texto y nuestro objetivo es interpretamos las ideas de un texto de humor, ¿sí? Ahora, antes de trabajar el texto de humor, sus características, por ejemplo, si yo tengo la palabra texto de humor, yo de repente tengo la idea de que son textos graciosos, textos alegres, ¿sí? Pero luego vamos a ver qué características realmente tiene un texto de humor. Pero antes de ver el texto de humor, vamos a ver qué cosa es inferir, porque nuestro objetivo dice inferir, ¿no? ¿Qué significa la palabra inferir? A ver, tengo acá esta imagen que dice pistas, ¿no? Saco pistas de lo que leo y de lo que veo. Leo y veo. Esquema, uso mi conocimiento previo y mis experiencias. Es decir, y luego me hice la inferencia. La inferencia es igual a ¿qué? A las pistas más el esquema. Las pistas vienen a ser las ideas que encuentras en un texto y el esquema viene a ser el conocimiento que tú tienes acerca de esa idea y con un conocimiento previo de ese tema, ¿sí? Y vas a unir ambos y ambos vas a formar una inferencia. Recuerda que la inferencia lo realizamos con nuestras palabras, ¿ya? Y no es una copia del texto, sino una interpretación. Es decir, la inferencia no es algo que yo voy a copiar de un texto, ¿ya? La inferencia es lo que yo interpreto, ¿sí? De un texto. La idea que yo leo, ¿sí? Yo lo interpreto, esa interpretación que yo hago se le llama inferencia. Por ejemplo, dice aquí, tengo ese texto que dice, el 6 de abril se iniciaron las clases remotas para todos los estudiantes a nivel nacional. Ese es mi texto. ¿Cuál sería mi inferencia? Juan, nuestro compañero de aula, seguramente inició sus clases el 6 de abril. ¿Esto de acá está en el texto? No. Solo en el texto te dice que iniciaron las clases el 6 de abril. Ya, pero se sobreentiende entonces que el Juan, que viene a ser un alumno, también inicia sus clases el 6 de abril, ¿no? Yo lo entiendo, yo lo interpreto. Vamos al siguiente texto. En el norte del Perú, en el último mes, se ha observado un incremento en la temperatura del mar, un aumento de calor en las zonas costeras y una disminución de afloramiento marino. ¿Cuál viene a ser mi inferencia? ¿No? El Perú debe prepararse, pues podría haberse afectado por el fenómeno del Niño. ¿Te dice esto acá? No, te dice que ha habido un cambio de clima y que el incremento de la temperatura del mar que ha aumentado. Por conocimiento previo, yo puedo deducir que cuando se incrementa la temperatura del mar, la temperatura del mar se calienta, ¿sí? Y hace demasiado sol, es cuando viene el fenómeno del Niño. En ese caso, yo he deducido, o yo he inducido, ¿sí? Que el Perú debe prepararse porque podría afectarse por el fenómeno del Niño a causa de esto que está pasando en el norte. Recuerda que el fenómeno del Niño es un fenómeno que viene del norte a sur, no es una corriente opuesta. La corriente normal va de sur a norte, ¿sí? Y son en aguas frías. Pero ¿qué pasa cuando la corriente del mar viene del norte al sur? Las aguas vienen calientes, entonces la temperatura del agua se calienta, por ende también el sol es más fuerte, hace sol todo el año, ¿no? A eso se le conoce como el fenómeno del Niño, que afecta a la agricultura, ¿no? También a la alimentación de los animales que viven en el campo. Acá hemos encontrado dos tipos de inferencias. Inductiva quiere decir que hemos inferido algo peculiar dentro de algo general. Incremento de la temperatura del mar es grande y lo que hemos inferido es algo pequeño, que viene a ser que va a haber el fenómeno del Niño, ¿no? Que se sobreentiende de la temperatura del incremento del mar. La primera inferencia que hemos hecho era igualito, ¿no? Hemos deducido. Viene a ser el 6 de abril se iniciaron las clases remotas. Ya es algo general, hemos deducido algo particular, que viene a ser qué cosa, inicio de clases en el 6 de abril, que viene a ser que Juan va a iniciar las clases el 6 de abril, ¿sí? Es de manera general a algo particular, ¿sí? Acá creo que habíamos hecho al revés, ¿sí? Acá es al revés, acá es algo particular, que es una característica, y hemos deducido algo general, ¿sí? La característica que es el incremento de la temperatura del mar. ¿Esto pertenece a qué? Al fenómeno del Niño. O sea, de algo particular a algo general. Y el primero es de algo general, que inicia en todas las clases, algo particular, que viene es que Juan inicia sus clases, ¿no? ¿Sí?
Eso es para que lo tengan presente, pero recuerda que la inferencia es lo que nosotros interpretamos, sea general o sea particular, ¿no? Esto de repente más adelante ya lo vamos a trabajar con más detalle. ¿Sí? Entonces, una vez sabiendo qué cosa es la inferencia, vamos a trabajar lo que es el humor en nuestras vidas, dice, ¿no? El cuento de humor. Como ves acá tengo distintos personajes, este viene a ser un cómico, ¿no? Que empezó con el cine mudo, acá tenemos a la Chilindrina. Ellos que son un clown, ¿no? El clown, ¿qué cosa es? No son payasos, ¿no? El clown son personas que se burlan de sí mismas, ¿no? En la cual ellos, que a través de la burla de sí misma, ellos expresan algo, una emoción, un sentimiento, ¿no? Se dice que para ellos, ¿no? La nariz que usan es muy importante, ¿no? Al ellos usar esta nariz, cambian mucho su personalidad, al sacarlo también, o sea, le tienen como un respeto, ¿no? En ese caso, ¿no? Si ellos quieren hablar ya de otra cosa, algo serio, ¿qué hacen? Se sacan la nariz, dicen, ¿no? Ya, muy bien, entonces vamos a ver entonces qué cosa es el cuento, antes de ver el cuento de humor. Las primeras narraciones, dice, fueron anónimas. Recuerda que cuando se da el uso de nuestro lenguaje articulado en los primeros hombres en la Tierra, ¿sí? No había escritura. Entonces, ¿cómo era la forma de expresarse? A través del habla, es decir, a través de narraciones orales, ¿no? Y como no se sabía quién, porque no hay una escritura, no escribían el autor, simplemente era lo que yo te contaba, y tú le contabas a otra persona, y ahí iban contando historias, por eso que eran de manera anónima, porque no se sabe quién fue el que inició esta narración, ¿sí? Y así van a circular oralmente de generación en generación. Más adelante muchos de ellos han sido recopilados, es decir, que alguien que ya cuando ya se empezó a darse la escritura, empiezan a redactarlas, ¿no? Y van a ser publicadas. A esto se le conocen como cuentos populares, ¿sí? Los cuentos populares son los que en un comienzo fueron narraciones orales, ¿no? Ahora recuerda que desde la aparición de la escritura ya se han creado miles de cuentos, ya con diferente temática, ¿no? Que puede ser de terror, puede ser de drama, puede ser de tragedia, o puede ser de humor, etcétera, ¿no? La que vamos a trabajar es de humor, es decir, el humor es una temática del cuento, es un tema del cuento, que pueden ser varios temas, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver entonces. ¿Cómo yo identifico un cuento de humor? Dentro de un cuento de humor debe haber exageración. Se deben exagerar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, su cabellera tan larga podía envolver una montaña. Aquí está exagerando. Con tu cabello yo no puedo envolver una montaña, ¿no? Entonces hay una exageración. Un absurdo, dice, ¿no? Durante el día le robaba a la luna momentos de la noche para poder dormir. Tú no le puedes robar a la luna, ¿no? Tú puedes robar a la luna, puedes robar al sol, no puedes robarlo, ¿no? Entonces es algo absurdo. Entonces, si yo encuentro estas características en un cuento, significa que es un cuento de humor. La parodia, ¿no? Que viene a ser la que más se asemeja, ¿no? El Quijote es una parodia de las novelas de caballería, porque dentro del Quijote hay muchas escenas muy graciosas, ¿no? En la cual dice que el Quijote está peleando con los remolinos, ¿ya? Y empieza él con su espada a quererlos atacar, ¿no? Pensando que está peleando con gigantes, pero en realidad estaba peleando con remolinos, ¿no? Y todavía, para su mala suerte, ¿quién ganó? No gana Quijote, ganan los remolinos, ¿no? Los remolinos le ganan al pobre Quijote. Entonces, estas escenas graciosas se le conocen como parodia. Y es donde vamos a encontrar ese Quijote. La repetición, cuando hay muchas repeticiones dentro de un cuento, dice, ¿no? Mediante este recurso se acentúan situaciones, ciertas actitudes, o sea, hay una actitud que siempre se repite, ¿no? Por ejemplo, un hombre que de repente es muy meticuloso con lo que hace, siempre es meticuloso, se repite sus acciones a cada momento, o el comportamiento, ¿no? Esas repeticiones se llama, es un recurso del cuento de humor. Las comparaciones humorísticas, dice, no son recursos exclusivos del cuento de humor, porque lo puedes encontrar en otro cuento, pero utilizadas de manera no convencional pueden causar un efecto gracioso. Es decir, si esas comparaciones realmente causan un efecto gracioso, es un recurso del cuento de humor. Por ejemplo, el hipo era tan fuerte que parecía el chillido de una bestia. ¿No? Hay una comparación. Lo está comparando al hipo con el chillido de una bestia, ¿no? ¿Es una comparación de efecto gracioso? Sí, puede ser que sí, es por eso que se le considera como un recurso del cuento de humor, ¿no?
Entonces, recuerden, hemos encontrado la exageración, el absurdo, la parodia, la repetición y la comparación humorística. Tengo 5 recursos. Estos 5 recursos me van a ayudar ¿a qué? A yo poder identificar cuándo es un cuento de humor, ¿sí? Muy bien, el cuento que van a trabajar ustedes en su libro se llama Cuestión de Suerte. Recuerda que antes de yo hacer un texto o leer un texto, siempre debo de comentar antes. Estos 2 cuadraditos lo van a tener que hacer. Es decir, ¿cómo te vas a guiar? Te vas a guiar solo del título. Dice, comenta con un compañero qué significa para ti la suerte. Lo puedes comentar con alguien de casa, ¿no? De repente, yo cuento mi título, Cuestión de Suerte. ¿Sobre qué puede tratar mi texto? Puede ser que de repente se ganó algo, o de repente puede ser que no, siempre pierda, pero en un momento va a ganar algo, ¿no? Suerte, ¿no? O algo que está buscando, que quiera tener. Dice, haz una pausa y resume la historia. Ahora, te dice, durante la lectura, es decir, yo voy leyendo, de repente he leído los 4 primeros párrafos. ¿Qué voy a hacer? Me quedo ahí en los 4 primeros párrafos y voy a hacer un posible resumen de la historia, de lo que yo estoy leyendo, porque es durante la lectura. Es decir, yo puedo ir leyendo y escribiendo pequeños resúmenes, ¿ya? A esos pequeños resúmenes que se le hacen un costadito se le llama subrayado. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, una vez que tú haces tu lectura de esa historia, recuerda que dentro de esa historia hay una palabrita que va a aparecer en toda la historia, que se llama supersticioso, la superstición. ¿Qué es la superstición? Te recomiendo que busques su significado para que puedas entender. Recuerda que debemos identificar 15 sujetos dentro de la historia, así como en una oración. Identificamos el sujeto en un cuento, en una novela, o en una historieta tal vez. Tenemos que identificar el sujeto porque siempre se habla de alguien en una historia. Entonces acá identifiquemos quién es la persona principal, personaje principal, qué es la palabra superstición para que te sepas más o menos de qué trata la historia, ¿sí? Y podemos identificar qué características del cuento de humor encontramos en este cuento, ¿no? Luego te dice que identifiques la conducta supersticiosa del señor López. Ah, me están hablando de un señor López. De repente él puede ser el personaje principal. Te dice cómo este señor siente la superstición, cómo es su conducta ante, no sé, un salero o ante un espejo. ¿Sí? Entonces, recuerda investigar la palabra superstición, buscarla en el diccionario para que puedas responder. Luego te dice, resume el acontecimiento que desencadena las desventuras del personaje principal. Y recuerda que este personaje va a tener distintas aventuras, es decir, que resumas cuál es el acontecimiento que desencadena todas sus desventuras. ¿Qué es lo que hace de que este personaje deje, ¿no? Lo que él está haciendo, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver la siguiente. Te dice, el protagonista sufre una serie de transformaciones a lo largo de la narración. Significa que habla de un personaje que va a tener cambios, dice. Completa el cuadro de las características del señor López, al inicio y al final de la historia. Es decir, cómo era un inicio y cómo era el final de la historia. Significa que este personaje ha cambiado su personalidad, ¿sí? Por algo tal vez, ¿no? Recuerda, identifica al protagonista de la historia antes de responder. Estas preguntas tienen que ver con el protagonista, que podemos deducir que es el señor López por las preguntas, pero igual, primero identifiquemos dentro de nuestro cuento. Luego, antes de continuar con las preguntas, vamos a explicar un poquito qué es un sociodrama. De repente este cuento lo han escuchado, ¿no? La gallina de los huevos de oro, ¿no? De este hombre que era un hombre que era muy pobre, no tenía ni qué comer, se encuentra con un anciano. Este anciano le regala una gallina, dice, ¿no? Ya, bueno, el hombre pobre quería matar a comerse la gallina, pero se dio cuenta que esta gallina ponía huevos, pero no eran unos huevos normales, sino eran unos huevos de oro. ¿Qué es lo que hizo este hombre con los huevos de oro? Dice que los vendía y empezó a tener plata, ¿no? Se compró sus casas, se compró animales, se compró buena ropa, es decir, ya no era pobre, cambió. Si un inicio era pobre, ¿cómo fue al final? Se volvió millonario. Pero ¿qué pensó este, no? Su ambición fue tan grande que pensó que sí, que dentro de esta gallina iba a haber más oro. ¿Qué hace? Querer matarlo, ¿no? Para encontrar el más oro. Pero ¿qué sucede? Al matarlo no encuentra nada. Al final pierde la gallina. Si pierde la gallina, pierde los huevos de oro. Pierde los huevos de oro, se queda otra vez sin nada y se vuelve pobre, ¿no?
A ver, ¿qué es un sociograma? Grama no es un sociodrama, otra cosa es sociodrama. Sociograma, grama viene a ser de imágenes. El sociograma literario tiene que ver que vamos a relacionar a los personajes de una historia. Por ejemplo, yo tengo ahí al hombre pobre y al anciano. ¿Qué relación entre el pobre y el anciano? Y también a la gallina. En esta historia tengo 3 personajes. Es decir, para yo hacer mi sociograma, ¿qué debo identificar primero? Personajes. Luego la relación que hay entre estos personajes. Vamos a ver este sociograma. Te dice que este hombre pobre dice, solo tengo para comer agua, para desayunar agua y para cenar también. Dice que es tan pobre que cuando quiere comer bebe agua y cuando quiere descansar se sienta en el suelo, que le dice, ¿no? Se encuentra con el anciano. Recuerda que el hombre pobre toca la puerta del anciano. El anciano pide descansar un rato por la tormenta, saca pan, queso, jamón y le dan, luego continúa su camino, dice, ¿no? Le da todo eso. Y a la vez le va a regalar una gallina al hombre pobre, ¿sí? ¿A quién le regala la gallina? Al hombre pobre. ¿Qué hace el hombre pobre? Vende los huevos de oro, compra comida, a jugar y tiene un palacio, dice, es decir, ya no es pobre, es millonario. ¿Qué hace el hombre pobre por su misión? Trata de matarla y desaparece y volvió a ser el hombre pobre de siempre, ¿no? ¿A quién trata de matar? A la gallina que ponía los huevos de oro y volvió a ser pobre. Si te das cuenta, toda la historia está dentro de este sociograma. Que hemos puesto, a través de las flechas, hemos puesto la relación que existe. Hemos empezado la historia, ¿no? La historia donde empezó desde aquí, lo que es decir, ven al costado de cada personaje hemos puesto sus características. El anciano, ¿cómo aparece el anciano? Es que el hombre pobre toca la puerta. ¿Qué sucede con la gallina? Pone huevos de oro. El hombre pobre en un comienzo no tenía nada, luego lo tiene todo. ¿Cómo se encuentra el pobre con el anciano? No es que toca la puerta, ¿no? Le dice cómo vive, el anciano le pide descansar y le da alimento y le regala, ¿qué cosa? La gallina. Ahí está, ¿no? ¿A quién le regala la gallina? Mete la flechita, al pobre. ¿Qué hace el pobre? Trata de matarla a quién? A la gallina, que pone huevos de oro y volvió a ser el pobre de siempre, ¿no? Recuerda que el sociograma literario se hace sobre los personajes de una obra literaria. Está, ¿no? Muy bien, ahora, ¿por qué te he explicado lo que es un sociograma? Porque eso te van a pedir dentro de tu cuento. Te dice, explica a través de un sociograma literario las relaciones entre los personajes que intervienen en el cuento. Tengo este personaje que de repente es el señor López, y aquí hay otro personaje más. Entonces significa que cuando ustedes lean van a encontrar otro personaje. Me van a hacer acá flechitas y me van a poner cuál es la relación en un comienzo, dentro de la historia y de repente al final, ¿no? ¿Qué sucede? De repente ella produce un cambio en él, ¿no? Entonces vamos a escribir ahí esa relación, ¿no? Recuerda que para hacer el sociograma debemos tener en cuenta la relación de los personajes, ¿no? ¿Cuál es la relación de ambos personajes? La 7 te dice, identifica y subraya en la lectura una intervención del narrador en la que pueda percibirse la ironía. Es decir, ¿en qué parte de la historia vamos a encontrar una ironía? ¿Qué viene a ser una ironía? Por ejemplo, ¿no? Puede decir algo que ya se sobreentiende, ¿no? Solamente que lo dice de manera burlona, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en ese caso podemos decir que el señor López se encuentra con esta jovencita de acá, ¿no? Tal vez por ahí puedes encontrar donde el narrador habla y representa una ironía. Ahora, esa parte que tú vas a subrayar, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vas a encontrar una ironía? En la página 59 de tu libro, porque la lectura es la página 58 y 59. En la página 59 por ahí vas a encontrar una ironía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Esa frase o ese enunciado que vas a subrayar, lo vas a escribir en un post-it o en una hojita lo cortas y lo vas a pegar en este lado. Pues se pega un post aquí con tu respuesta de las 7, ¿no? En este ladito de la página 61, ¿no? Ahí lo vas a pegar, ¿no? Si no tienes un post y una hojita, lo pegas ahí, escribes lo que has subrayado.
En la 8 te dice, opinen sobre el tema del texto leído. ¿Les parece que Liliana Cineto eligió un buen tema para su cuento de humor? ¿Sí? Te está hablando acerca de un personaje. ¿Quién viene a ser ese personaje, no? ¿Quién viene a ser Liliana Cineto? ¿Quién será? Yo puedo inferir, tal vez, que sea la escritora, la autora de este cuento, ¿sí? Ni se eligió un buen tema para su cuento de humor. ¿Tú crees que ese cuento, esa historia está bien? Y le escribes acá por qué, ¿no? Recuerda que siempre que yo hago una pregunta, debo siempre de escribir el por qué, ¿no? La razón por la cual yo estoy opinando lo siguiente, ¿no? Recuerda ahí, te recomiendo que te respondas esta pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pasos seguí para identificar la ironía en el texto leído, ¿no? ¿Qué paso has seguido para identificar la ironía, ¿no? Primero, hay que buscar el significado, qué es ironía, ¿sí? Y luego, tal vez de repente con eso, ya podemos encontrar lo que es una ironía dentro de nuestra historia. Muy bien, con eso estaríamos terminando. Recuerda, lee la página 58 y la página 59 y vas a resolver la página 60 y 61. ¿Qué me vas a enviar a la plataforma? Solo la página 58, la página 60 y la página 61. Nada más. Me vas a enviar estas 3 páginas. La página 59 no me vas a enviar. Ahora, si en la página 59 vas a subrayar la ironía, recuerda que lo que has subrayado lo vas a escribir en un post en la página 61 y lo vas a pegar ahí. Muy bien, con eso estaríamos terminando toda la clase del día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.